Bienvenidos nuevamente. Vamos a trabajar ahora dentro de los delitos contra las personas, los delitos contra la integridad física. Vamos a hablar en particular de las lesiones. Las lesiones están reguladas entre los artículos 89 y 94 bis de nuestro Código Penal, ¿no es cierto? Hay una figura básica que es la de la lesión leve, que castiga al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Es una figura subsidiaria que comprende aquellos daños menos complejos en el cuerpo o en la salud que no están contemplados en otra figura básica, como ocurre con la figura básica del homicidio. En la medida en que no esté calificado o atenuado, aparece una figura subsidiaria básica respecto de cualquier otro. Consiste, como hemos dicho, en causar un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona en forma ilegítima y por cualquier medio moral o material. Al igual que en todo delito, resulta imprescindible probar el nexo de causalidad, ¿no es cierto?, entre el obrar del agente y el daño efectivamente comprobado que se causa al otro sujeto. Tengo aquí una jurisprudencia, ¿no?, que dice, respecto de las lesiones, la acción comprobada de aplicar deliberadamente un golpe de puño en el pecho permite entender que el autor tuvo la intención de causar daño en el cuerpo o en la salud. Máxime cuando tal conducta se realizó en circunstancia de hallarse la víctima en el descanso de la escalera, por lo que era previsible que se cayera a consecuencia del golpe. Las lesiones pueden atenuarse o agravarse, ¿no? El artículo 81, inciso primero, habla del estado de emergencia violenta respecto de las lesiones y también pueden agravarse por las previsiones del artículo 80, la figura genérica, y también la figura de lesiones graves y lesiones gravísimas. Tenemos tres tipos de lesiones: las lesiones leves, las lesiones graves y las gravísimas. Todas, las leves, las graves y las gravísimas, pueden a su vez reagravarse. Desde el punto de vista subjetivo, las lesiones pueden ser dolosas o culposas. Es decir, el artículo 89 regula las lesiones leves dolosas, pero el artículo 94 regula a aquel que, por imprudencia, negligencia o impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Y si fueren graves o gravísimas, la víctima o más de una de las víctimas lesionadas, la pena prevista en el párrafo se eleva de 6 meses y a una multa de 3.000 pesos e inhabilitación por 18 meses. Entonces vemos que tenemos el sistema formula de la siguiente manera, trabaja de la siguiente manera. Tenemos las lesiones leves, lesiones graves y lesiones gravísimas. Tres tipos diferentes de lesiones. La lesión leve es causar un daño en el cuerpo o la salud no regulado de otra manera. Un daño básico que se realiza a través de una agresión, como hemos visto, y que implica una afectación en la salud de la persona que no está prevista dentro de otra calificación distinta. Por ejemplo, grave, gravísima, o podría ser también una intención de matar al otro, y sería una tentativa de homicidio que excluiría cualquier tipo de lesión grave o gravísima. Luego, estas pueden atenuarse a tenor de las previsiones del artículo 93, o agravarse a tenor de las previsiones del artículo 80. Cualquiera, las leves, las graves o las gravísimas, pueden agravarse o atenuarse. Veamos ahora las lesiones graves. Dice el artículo 90, que se impondrá prisión de 1 a 6 años si la lesión produjera una debilitación permanente en la salud de un sentido, una debilitación permanente de un sentido, de un órgano, de un miembro, o una dificultad permanente en la palabra, o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, lo hubieran utilizado para el trabajo por más de un mes, o le hubiera causado una deformación permanente del rostro.
Veamos, debilitación permanente de la salud de un sentido de un órgano o de un miembro. Bueno, acá la calificación, la mayor entidad lesiva y la mayor vulnerabilidad de quien tiene esta lesión es lo que eleva la característica de lesiones graves. Bonpadre señala que es una pérdida de vigor o poder de resistencia de la víctima, ¿no? La debilitación permanente en la salud. Y cita la frase de Núñez que dice: el hombre no es el de antes. La persona, podríamos decir hoy, no es el de antes. La característica de permanente de la debilitación de la salud impone que el tipo penal no es que significa que sea a perpetuidad o definitivo, pero sí que tenga un diagnóstico médico de una evolución de una disfuncionalidad que queda para siempre. Por ejemplo, alguien que tiene una lesión en una articulación puede ser operado, puede recuperarse, pero ya no va a ser la misma articulación, hay una permanencia. Bien, la salud como objeto del daño permanente es todo el bienestar físico, psíquico o espiritual. Por sano o saludable, dice el autor Villada, se entiende al sujeto que tiene o conserva un estado normal de equilibrio en el que su organismo ejerce todas funciones físicas, psíquicas y emocionales. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el completo estado de bienestar físico, psíquico, espiritual. El tema del sentido, cuando la ley habla de una debilitación permanente de un sentido, los sentidos son la vista, el tacto, el gusto, el oído. Si alguien pierde un oído o pierde un ojo, no ha tenido una pérdida del sentido, sino que ha tenido una debilitación. En este aspecto, cuando se habla de sentido, se habla en sentido funcional y no anatómico. Sentido es la aptitud de percepción externa que se realiza mediante órganos adaptados al efecto o útiles para ese fin. Como decíamos, vista, oído, olfato, tacto o gusto. En los casos de los órganos dobles, la pérdida de uno de ellos no implica la pérdida del sentido, pero sí su menoscabo, su alteración. Con lo que ya existe lesión, ya que con un ojo se puede mantener la visión, pero parcial, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entenderlo en sentido funcional y no anatómico. Esa es la explicación. La pérdida de un órgano, definamos la palabra órgano, también se habla en el sentido funcional, integral y no anatómico, no como una unidad histopatológica ni unidad funcional, ni como individualidad anatómica. Esto refiere, dice Villada, a un órgano o conjunto de ellos que desempeña una determinada función. Así, el órgano visual no está constituido solamente por un ojo, sino por el par de ojos. Igual que la función renal, por ejemplo. Y cuando hablamos de un miembro, nos referimos a las extremidades del cuerpo destinadas a los grandes movimientos, brazos y piernas. También es grave la lesión que produce una dificultad permanente en la palabra, que es una dificultad permanente en la palabra. Es un inconveniente que puede venir de una etiología mental, una dificultad que queda mental, o mecánica para comunicarse en forma oral, por un lapso prolongado, de allí su permanencia. Algunos autores
ponen plazos para esto de la permanencia, pero en realidad el lapso prolongado resulta muy adecuado. Finalmente, peligro para la vida del ofendido. En este supuesto, la lesión tiene que causar un peligro real y efectivo para la vida de la persona, un peligro concreto. Dicen autores, por ejemplo Villada Basílico, que no se trata de un peligro potencial o probable. El peligro puede haber sido causado por la lesión misma, aunque ella se unen efectos conexos, como por ejemplo la poca resistencia física del paciente al tipo de curaciones que debía ser sometido, porque, por ejemplo, este era hemofílico. Pero no importa la situación del paciente, lo que importa es que esa acción, ese golpe, ese corte en el hemofílico puso en peligro su vida. Lo que importa es el caso concreto. También es considerada lesión grave la inutilización permanente, la inutilización para el trabajo por más de un mes. Aquí, cuando hablamos de inutilización para el trabajo, no tenemos que hacer referencia a el trabajo que venía realizando, sino a las actividades laborales que cualquier persona puede realizar. Dice la jurisprudencia, en relación al elemento tipificante del artículo 90, que hubieran utilizado para el trabajo, debe ser comprendido dentro de los parámetros de trabarle en el ejercicio regular de actividades. Debe ser general y no para el especial al que la víctima se dedicaba. Para poder hacer cualquier tipo de trabajo razonable para ese sujeto. El hecho de que sea por más de un mes tiene que ver con la inutilización, no con la curación. Puedo recibir un corte. Este corte puede ser grave, pero que no pone en peligro mi vida. Y aunque sea grave, en 15 días estoy haciendo el trabajo, inclusive el que yo realizaba. Bueno, pues no me ha puesto en peligro la vida, no me he inutilizado, aun cuando la curación va a necesitar 60 días. No tiene que ver con la curación, sino con la inutilización para el trabajo. Fíjense, aquí tengo otro, jurisprudencia. La conducta desplegada en la emergencia por el imputado que, utilizando la escopeta calibre 16 milímetros que portaba, luego de estar cazando patos y con la cual hiriera gravemente a la víctima, se subsume sin forzamiento en la figura descrita en el artículo 90 como lesiones graves. ¿Por qué? Toda vez que las heridas sufridas por la víctima demandaron un tiempo de curación e inhabilitación para el trabajo muy superior a los 30 días. Curación e inhabilitación. Si solo hubiera sido un tiempo de curación y no hubiera estado inhabilitado para su trabajo, o para el trabajo, en todo caso no podría haber habido una lesión grave. Y finalmente hablamos de la deformación permanente del rostro. La deformación permanente del rostro es aquella que, bueno, que tiene persistencia, que altera la funcionalidad anatómica del rostro. Todo rostro tiene un cierto rasgo, una cierta funcionalidad. Nos imaginemos un rostro como ese del personaje de Batman, que tiene la cara lastimada, doblada, se le ve los músculos. Bueno, eso es una deformación del rostro. Aquel que pierde su armonía, la incolumidad del rostro. ¿Rostro? ¿Qué es el rostro? El rostro va desde la parte superior de la frente a la barbilla y de oreja a oreja. En líneas generales se entiende que eso es el rostro. Dice la jurisprudencia que la deformación del rostro que prevé el ordenamiento penal como uno de los supuestos del artículo 90 no requiere que el sujeto pasivo por las lesiones que sufrió le produzca una deformación, lo mutile de cualquier manera, que lo afee en cualquier forma que produzca una sensación de repulsa, sino que basta que determine una alteración de las facciones. En caso
se tuvo por configurado el delito de lesiones graves por una cicatriz en el rostro producida por un cuchillo. Una cicatriz. Para que sean de forma permanente. Bien, y finalmente pasamos a las lesiones gravísimas. Ya hemos dicho que estas pueden ser dolosas o culposas, todas, y que pueden ser agravadas o atenuadas, inclusive pueden ser agravadas por la conducción vehicular. Básicas de las lesiones gravísimas. Tenemos entonces ahora que nos dice que se impondrá reclusión de 3 a 10 años si la lesión produjera una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad para engendrar o concebir. En este caso, la enfermedad, cuando habla de enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, se define penalmente como la alteración morbosa de las funciones orgánicas del cuerpo humano. Es decir, ha habido una alteración que ha generado una disfuncionalidad en el cuerpo humano. Para Fontán-Balestra es una alteración más o menos grave del organismo en virtud de un proceso patológico. Para Núñez, para el jurista cordobés, es una alteración orgánico-funcional. Esta es una muy buena definición, que exige cuidado, curación o vigilancia especial. La enfermedad puede ser mental o corporal, cierta o probablemente incurable. Veamos cuáles son. Inutilidad permanente para el trabajo, además de la enfermedad mental. Quería antes decir una jurisprudencia. Si las lesiones eran de carácter grave, provocaron la prolongada yacencia en estado de inconsciencia de la víctima, donde se desarrolló el proceso infeccioso pulmonar que expuso fin a la vida e infecciones de tal naturaleza son comunes en procesos como el que sufrió la oxisa, no hay duda de que la causa de la enfermedad que postraba a la víctima, proceso patológico en curso, su origen en las lesiones, metodología causal reconocida por el artículo 91 del Código Penal con relevancia general por el tema de la causalidad. Bueno, no es una jurisprudencia, la verdad, muy interesante. Bien, sigamos. La inutilidad permanente para el trabajo. La inutilidad permanente para el trabajo implica que, de acuerdo a la ciencia médica, hay una imposibilidad de que el sujeto pueda reinsertarse en algún tipo de actividad laboral en el futuro, porque al momento ha quedado inhabilitado. La pérdida de un sentido u órgano, recordemos ahora, como nos referíamos al sentido o al órgano, en el aspecto funcional y no anatómico, implica la pérdida de ambos. A ver esta jurisprudencia, si nos va mejor. Corresponde calificar como lesiones gravísimas la conducta del imputado si la víctima, aunque anatómicamente no haya perdido materialmente el miembro superior derecho, sí perdió su función, pues la ley refiere también al uso de un sentido, de un órgano o de un miembro, reafirmando así la doble comprensión en el sentido anatómico y funcional. Fíjense en este caso, en esta jurisprudencia, para tener en cuenta, no había señalado yo este punto, pero resulta muy interesante. Debemos comprender al sentido, órgano y miembro en sentido anatómico y funcional. Obviamente que los órganos y sentidos, hablando de lo anatómico, si pierdo uno, un ojo, me queda el otro ojo, es decir, el órgano de la vista, el sentido de la vista, queda debilitado, es lesión grave. Pero si pierdo un brazo, no porque lo he perdido técnicamente, sino porque no lo puedo usar, porque me ha quedado totalmente tullido, inhabilitado, se puede caracterizar esto como la pérdida de un miembro, aunque el miembro esté. Y que se trata entonces de lesiones gravísimas. Veamos otra jurisprudencia. Tan interesante ha sido esta, veamos una más. Cabe considerar como lesiones gravísimas, dice otra jurisprudencia, la pérdida permanente del uso de miembros inferiores de quien resultare víctima de una agresión.
pérdida del uso, es decir, ha quedado en silla de ruedas. La real entidad de tales lesiones conforma la configuración de su fase subjetiva, el hecho típico consagrado en el artículo 91. Bueno, un órgano, la pérdida de un órgano también puede ser la pérdida del vaso, por ejemplo, como órgano. Pasemos a la pérdida de la palabra, es la imposibilidad de comunicarse emitiendo sonidos, y la pérdida para engendrar, de la capacidad para engendrar o concebir, tiene que ver con la pérdida para poder tener descendencia. Y lo que se discute aquí es si, atento al avance también de la ciencia genética, es si la impotencia implica una pérdida para engendrar o concebir. Podríamos decir que el sujeto podría, a través de algún método, aunque no pudiera, si se tratara de un hombre, tener relaciones sexuales, engendrar o concebir, pero hay parte de la jurisprudencia que entiende que se refiere a la capacidad autónoma de engendrar o concebir, no asistida, y por lo tanto podría darse la situación de la lesión. Bueno, hasta aquí lesiones leves, graves, gravísimas, dolosas, culposas, atenuadas, agravadas, y finalmente quedan las mismas también calificadas por tratarse de lesiones en la conducción vehicular.